Todo esto empieza, como casi siempre, con un problema enorme. Cuando una enfermedad está descrita en nuestro ADN, la medicina tradicional se ha pasado décadas centrándose en aliviar los síntomas. Por eso, la gran mayoría de estas enfermedades se consideraban, sin más, incurables. El reto es gigantesco. No es como luchar contra un virus que es un invasor que viene de fuera. No. Aquí el fallo está repetido en miles de millones de nuestras propias células. Pasamos de simplemente observar la vida, que es lo que hacía la biología clásica, a empezar a toquetearla con la ingeniería genética. Y ahora con la biología sintética, hemos llegado a un punto en el que podemos empezar a diseñarla casi desde cero. Hay que verlo como si fuera programación, pero en vez de usar código informático, se utiliza el código genético, el ADN. Y aquí está la clave del asunto. Se crea una nueva instrucción de ADN, una pieza a la que la comunidad científica llama constructo. Esta pieza se inserta en el ADN original de una célula y el resultado, lo que llamamos ADN recombinante, una mezcla del código antiguo y el nuevo. Podemos resumirlo todo en 3 pasos que suenan sencillos, aunque no lo son tanto, claro. Primero, el diseño. Se crea esa pieza de ADN a medida. Segundo, la inserción, que es el gran reto técnico, meterla en la célula. Y el resultado es el tercer paso. La célula ahora tiene una nueva función. Lee esas nuevas instrucciones y, por ejemplo, empieza a producir una proteína que antes le era imposible fabricar. Ya se ha hecho. Y el ejemplo más increíble de su éxito fue el tratamiento de una enfermedad devastadora, la inmunodeficiencia combinada grave, más conocida como SCID. La SCID es la famosa enfermedad de los niños burbuja. Básicamente deja el cuerpo sin defensas. Un simple resfriado puede ser mortal. La causa, un único gen defectuoso. Y eso, precisamente, la convertía en el objetivo perfecto para probar esta tecnología tan nueva. La solución fue de una inteligencia brutal. Usaron un virus modificado, totalmente inofensivo, como si fuera un mensajero. Su única misión era entregar la versión correcta del gen a las células de la paciente. El cambio que provoca, como se ve aquí, es radical. Y esta historia tiene nombre y apellidos. Ashanti de Silva, la primera paciente. Gracias a esta terapia, su cuerpo fue capaz de construir por primera vez un sistema inmunitario que funcionaba. Fue, sin ninguna duda, un momento que cambió la historia de la medicina para siempre. El horizonte que se hable es enorme. Estamos hablando de reprogramar bacterias para que produzcan medicamentos o limpien la contaminación, de mejorar cultivos para que aguanten sequías, o incluso de usar animales como si fueran biofábricas para crear moléculas muy complejas. Las aplicaciones son literalmente tan amplias como la vida misma. No todas las anomalías genéticas aparecen con la misma frecuencia. Tenemos las cromosomatopatías, las enfermedades monogénicas y luego, llevándose el trozo más grande del pastel, las poligénicas o multifactoriales, que son más comunes. Las cromosomopatías. Hablamos de problemas a una escala masiva. Le falta un tomo entero, o que tiene uno repetido, o que un capítulo está completamente destrozado. Y nos vamos a las enfermedades monogénicas. Son el resultado de un fallo en un solo gen. Una única palabra mal escrita en una instrucción súper importante. Lo cambia todo. Y por último, llegamos a la categoría más compleja, y como decíamos, la más habitual. Aquí ya no hablamos de un único fallo, sino de la combinación de muchísimas pequeñas variaciones genéticas que, sumadas a nuestro estilo de vida y al ambiente, pueden aumentar el riesgo de que desarrollemos ciertas enfermedades. Es un cariotipo humano. Es como la foto de nuestros 23 pares de cromosomas, donde los científicos buscan esos errores a lo grande. Los problemas que pueden surgir aquí se dividen básicamente en 2 tipos. Puede que el número de cromosomas no sea el correcto, anomalías numéricas, o puede que la estructura de uno o varios cromosomas esté mal, son las anomalías estructurales. Dentro de las numéricas, las más conocidas son las trisomías. Esto pasa cuando hay 3 copias de un cromosoma en lugar de las 2 que debería haber. También puede pasar lo contrario, que falte una copia, una monosomía, o incluso casos mucho más raros como las poliploidías. Y en cuanto a las estructurales, la cosa se complica un poco más. Puede pasar de todo. Que un trozo del cromosoma se pierda, una deleción, que se copie de más, una duplicación, que un fragmento se dé la vuelta, una inversión, o incluso que se rompa y se pegue en otro cromosoma que no le corresponde, translocación. Y ahora, ojo a esta tabla. En las trisomías 13 y 18, la incidencia en recién nacidos es bajísima, porque el 95% de los embarazos no llegan a término. La trisomía 21, el síndrome de Down, es más viable, pero aún así tiene una tasa de aborto espontáneo del 80%. El síndrome de Down, por ejemplo, es una trisomía del cromosoma 21, 3 copias en lugar de 2. Lo que es realmente impactante es que en ese mismo cromosoma está el gen de la proteína que se asocia con el Alzheimer. El gen que da las instrucciones para fabricar la proteína beta-amiloide, que es la que se acumula en el cerebro con el Alzheimer, está justo en el cromosoma 21. Justo en el cromosoma 21. Las personas con esta trisomía tienen 3 copias de ese cromosoma en lugar de 2. ¿Qué significa eso? Pues que producen un exceso de esa proteína durante toda su vida, lo que aumenta muchísimo las probabilidades de que desarrollen Alzheimer a edades más tempranas. Una copia extra de este cromosoma en particular tiene unas consecuencias enormes y crea una conexión que nadie se esperaría entre 2 enfermedades que no parecen tener nada que ver. Pasamos de la estructura gigantesca del cromosoma a la delicada y famosa doble hélice del ADN. Es justo aquí, en la secuencia de letras de nuestro código, donde se producen las enfermedades monogénicas y poligénicas. A principios de los 80 se descubría con suerte un gen relacionado con una enfermedad al año. Fíjense cómo se dispara la gráfica a finales de siglo. Es una locura. Solo en el año 2000 se identificaron más de 160 genes responsables de enfermedades. Una enfermedad genética es una condición que aparece por una alteración en el genoma. Este gráfico lo resume muy bien. Los errores genéticos se dividen en 3 grandes grupos. Hay algunos que afectan a un único gen y otros mucho más complejos, donde se mezclan varios genes y hasta factores del entorno. Podemos imaginar que el genoma es una enciclopedia enorme. Bueno, pues las macrolesiones serían como si un tomo entero faltara o de repente estuviera duplicado. En cambio, las microlesiones serían como los fallos pequeños. Una errata en una palabra, una falta de ortografía, una frase borrada. O las anomalías de los cromosomas se dividen en 2 caminos principales. Las numéricas, que es un problema de cantidad, y las estructurales, que es un problema de la forma o la organización de los propios cromosomas. La diferencia clave es esta. Un error numérico significa tener un número incorrecto de cromosomas. Sobran o faltan. Un error estructural significa que el número es correcto, pero alguno de esos cromosomas está roto, reorganizado, o le faltan o le sobran trozos. Error numérico es esto que vemos aquí. La aneuploidia, como si en vez de tener las 2 copias de cada tomo, la que viene del padre y la que viene de la madre, pues de repente tuviéramos 3. Eso es una trisomía. O al revés, que solo tuviéramos una. Eso sería una monosomía. Cuando un embrión con una de estas anomalías en los cromosomas que no son sexuales, los que llamamos autosomas, sí que consigue sobrevivir, las consecuencias suelen ser muy serias. Implican una viabilidad muy baja, múltiples anomalías congénitas y con muchísima frecuencia retrasos en el crecimiento y el desarrollo mental. La notación trisomía 21 significa que hay una copia extra del cromosoma 21, y esa es la firma genética del síndrome de Down. De la misma forma, una copia extra del 18 causa el síndrome de Edwards, y una deleción, es decir, un trocito que falta en el cromosoma 5, es lo que causa el síndrome de Cri-du-Chat, conocido como maullido de gato. Todo se basa ahí, en nuestro manual de instrucciones, el genoma. Si eso falla, todo el sistema se puede venir abajo. Por un lado está la inmunidad innata, respuesta inmediata. Atacan a cualquier invasor sin preguntar. Y luego, por otro lado, tenemos la adaptativa. Tardan más en entrar en acción, sí, pero son súper específicas. Aprenden a reconocer al enemigo y, lo más importante, crean memoria. Y por eso, claro, funcionan las vacunas.
Crean algo que se llama complejo de ataque a la membrana, el MAC, que es una estructura que literalmente hace agujeros en el invasor hasta que lo revientan. Es como un efecto dominó letal. Primero, opsonizan al invasor, que es como ponerle una diana gigante y brillante que grita «atacadme». Luego lanzan una alarma química para que vengan refuerzos. Y el golpe de gracia es cuando montan el complejo de ataque a la membrana, que literalmente le hace agujeros a la bacteria hasta que explota. Pasamos ahora al arma estrella de la inmunidad adaptativa, los anticuerpos. Hay anticuerpos que reaccionan de una forma exageradísima y confunden algo que es inofensivo con una amenaza mortal. 1000 millones. Esa es la cantidad de armas personalizadas que nuestro sistema inmunitario puede llegar a fabricar. Y lo más alucinante es que no tenemos 1000 millones de genes para eso, ni de lejos. El cuerpo usa un truco de ingeniería genética brutal, la recombinación VDJ, que consiste en mezclar y empalmar trocitos de genes al azar para crear una variedad casi infinita de anticuerpos. Para entender cómo se mueve un fallo genético de generación en generación, los científicos usan pedigrís. Son básicamente árboles genealógicos. Cada símbolo es una persona. Así se puede seguir el rastro de una enfermedad a través de toda la familia. Para un rasgo dominante, con que te toque una sola copia del gen, ya se manifiesta. Pero para un rasgo recesivo, hacen falta las dos copias, una que venga del padre y otra de la madre. Por eso, los rasgos recesivos pueden pasarse generaciones enteras sin dar la cara. Pensemos en esto. El genoma humano tiene 3000 millones de letras. Encontrar un solo error ahí dentro es como buscar una palabra mal escrita en todos los libros de una biblioteca entera. La respuesta tiene 3 letras: P, C, R. La técnica en esencia es una fotocopiadora molecular. Así de simple y así de genial. Se usan unas guías que se llaman primers para decirle a la máquina: oye, de toda esta enciclopedia quiero que me copies solo esta página. Y la máquina la copia millones y millones de veces. ¿Y ahora cómo las vemos? Pues con una cosa que se llama electroforesis en gel. El principio físico es súper simple. El ADN tiene carga negativa. Así que si lo pones en un gel y aplicas una corriente eléctrica, pues se va a mover hacia el polo positivo. Lógico. Y aquí viene la magia. El gel es como una carrera de obstáculos. Los trocitos de ADN más pequeños corren más rápido y llegan más lejos que los grandes. Y así, de un vistazo, podemos ver si tenemos el fragmento del tamaño exacto que estábamos buscando. Lo que hay que entender sí o sí es este principio fundamental. La forma que tiene una proteína en 3 dimensiones es lo que determina para qué sirve. Si no se pliega como debe, no funciona. Punto. Es así de simple y de complicado a la vez. Una simple secuencia de letras no vale para nada si no se convierte en la herramienta tridimensional perfecta. Entonces, llegó la inteligencia artificial. Un sistema llamado AlphaFold, de la gente de DeepMind, hizo lo que parecía imposible. Consiguió predecir la estructura 3D de las proteínas partiendo solo de la secuencia con una precisión brutal, de más del 90%. Ahora podemos diseñar una desde cero, a la carta. Funciona así. Primero, se decide el objetivo. ¿Qué queremos que haga esta proteína? Bloquear un virus, por ejemplo. Después, una IA se pone a calcular la secuencia exacta de aminoácidos que se va a plegar justo en la forma que necesitamos para cumplir esa misión. Y por último, se fabrica ese gen, se mete en bacterias y se usan como mini fábricas para producir nuestra proteína a medida. Ya no se trata solo de entender las proteínas que ya existen, sino de inventar otras completamente nuevas. Los científicos ahora pueden decir: vale, necesito una proteína que haga esta tarea, por ejemplo, que bloquee un virus. Usan la IA para que les dé los planos, o sea, la secuencia que necesitan, y luego simplemente la fabrican. Y aquí es donde entran en juego las nanopartículas lipídicas, o LNPs. Básicamente son como unos sobres microscópicos de grasa que envuelven y protegen moléculas muy frágiles, como el ARN, para llevarlas sanas y salvas hasta el interior de nuestras células. La tecnología clave que hizo posible el éxito de las vacunas de ARMN contra la COVID-19. El sistema del complemento. Imaginaos que son como los refuerzos que completan la misión, haciendo que el ataque de los anticuerpos sea mucho más destructivo. Y su ataque es una auténtica cascada de sucesos, en 3 pasos. Primero, se activa la alarma. Segundo, la opsonización, que es una palabra un poco rara, pero que básicamente significa que se etiqueta a los malos. Se les pinta una diana encima para que nadie los ignore. Y el golpe de gracia final, se crea un complejo que literalmente le hace agujeros a la membrana del enemigo hasta que lo destruye. Vamos, un sistema letal y súper eficaz. Las propias defensas del cuerpo, las que están diseñadas para protegernos, de repente se confunden y empiezan a atacar a nuestras propias células, a nuestros tejidos sanos, como si fueran una amenaza. La celiaquía es el ejemplo del libro de una respuesta autoinmune. Todo el lío empieza con la gliadina, que es una proteína que forma parte del gluten. En algunas personas, con una predisposición genética, el sistema inmunitario comete un error garrafal. En vez de ignorar o atacar al gluten, dirige todo su arsenal contra las paredes del propio intestino delgado. A la izquierda, la gliadina, que viene del gluten, consigue cruzar la barrera del intestino. En el centro, los linfocitos T, nuestros soldados, se activan por error. Y las víctimas, pues las víctimas de este ataque son los enterocitos, las células que forman la pared de nuestro intestino. Son ellas las que acaban destrozadas en el proceso. Paso a paso. 1. La gliadina entra. 2. Una enzima de nuestro cuerpo la modifica un poquito. 3. Nuestro sistema inmunitario la ve, ya modificada, y se confunde. La marca como enemiga. Y 4. Un ataque masivo, pero no contra la gliadina, sino contra nuestro propio intestino. Toda esa inflamación crónica provoca la atrofia, o sea, el aplanamiento de las vellosidades intestinales. Y estas estructuras, que son como deditos microscópicos, son absolutamente vitales para poder absorber los nutrientes de lo que comemos. ¿Y por qué alguien con celiaquía de repente no puede tomar lactosa? La respuesta está justo en el daño que acabamos de ver. Resulta que la enzima que necesitamos para digerir la lactosa, la lactasa, se produce justo en la puntita de esas vellosidades intestinales. Si el ataque autoinmune se carga las vellosidades, pues adiós a la producción de lactasa. Así de simple. Es una consecuencia directa. Eso incluye minerales que son vitales, como el hierro. Si no absorbemos suficiente hierro, el cuerpo no puede fabricar glóbulos rojos sanos. El resultado, anemia ferropénica, un problema de la sangre que en realidad empezó en el intestino. Por cada una de nuestras células humanas, tenemos más o menos 1,3 células microbianas viviendo en nuestro cuerpo. Somos un ecosistema andante. Son socios vitales. Nos ayudan a producir vitaminas, a digerir cosas que nosotros no podemos y, lo más importante para lo que estamos contando, ayudan a entrenar y a calibrar a nuestro sistema inmunitario desde que nacemos. ¿Cómo aprende y recuerda el cuerpo? Y no hablo solo del cerebro. Normalmente asociamos la memoria con la mente, pero la verdad es que cada parte de nosotros tiene memoria. Las células inmunitarias, por ejemplo, se acuerdan de los invasores. Los músculos recuerdan el esfuerzo. La primera, la rápida, es la inmunidad innata. Es la que, por así decirlo, viene de serie, la que tenemos al nacer. Es generalista, ataca a todo lo que ve raro. La piel, por ejemplo, forma parte de ella. Luego está la inmunidad adaptativa. Estos son los especialistas. Tardan un poco más en entrar en acción, sí, pero su ataque es súper preciso. Y, aquí está la clave, genera memoria. Justo por eso funcionan las vacunas. Partimos del músculo completo, el que vemos, ¿de acuerdo? Si hacemos zoom, vemos que está hecho de paquetes de fibras. Si hacemos zoom otra vez en una de esas fibras, encontramos las miofibrillas. Y si nos metemos todavía más adentro, justo ahí está la unidad fundamental que lo pone todo en marcha. Se llama sarcómero. Esta es la maquinaria, el motor de todo. Parece increíble, pero toda la fuerza que se necesita para correr un sprint, para levantar algo pesado, todo nace aquí, en este deslizamiento casi invisible entre unos filamentos de proteína y otros. Pero, ¿cómo se deslizan exactamente? Pues a través de un ciclo molecular que es una pasada. Imaginen miles de bracitos minúsculos, como remos, que se enganchan, tiran con fuerza y se sueltan, una y otra vez. ¿Y el combustible para todo esto? El famoso ATP, la moneda energética de la célula. Este golpe de fuerza, como se le llama, se repite a una velocidad de locos, miles de veces por segundo, para que podamos movernos.
Siempre pensamos que la energía, el ATP, se usa para contraer el músculo, ¿verdad? Pues lo increíble es que también se necesita para relajarlo. El rigor mortis pasa porque al morir se para la producción de ATP. Las fibras del músculo se contraen, pero como no hay ATP para que se suelten, se quedan ahí bloqueadas. El músculo se queda totalmente rígido. Por un lado, las fibras rojas, las de tipo 1. Estas son las maratonianas. Son más pequeñas, de contracción lenta, pero súper eficientes. Como un motor diésel. Queman grasa y aguantan muchísimo. Por otro lado, las fibras blancas, las de tipo 2. Estas son las velocistas. Son grandes, se contraen hasta 5 veces más rápido. Pura potencia. Un motor de gasolina de competición. Tiran de glucógeno para explosiones de energía brutales. Las fibras blancas son las velocistas, para la potencia explosiva, como un sprint. Queman energía a toda pastilla sin oxígeno, pero se cansan enseguida. Las fibras rojas, en cambio, son las maratonianas, para la resistencia. Usan oxígeno para quemar combustible de forma muy eficiente y pueden aguantar horas y horas. La velocidad es la clave. Una fibra rápida, la de potencia, llega a su tensión máxima en solo 30 milisegundos. Eso es más del doble de rápido que la fibra lenta. En reposo, sentados tranquilamente, gastamos poco más de 1 kilocaloría por minuto. Si nos ponemos a caminar, sube a 4. Un trote ligero ya son 12. Pero, ¿y un sprint a tope? 48 kilocalorías por minuto. Sigue un orden súper estricto para quemar combustible. Para unos segundos, tira de fosfocreatina. Si la cosa se alarga unos minutos, pasa al glucógeno y ya para actividades de larga duración, activa el metabolismo aeróbico, que es la forma más eficiente de quemar grasas y carbohidratos. Para un sprint de unos segundos, el cuerpo tira de fosfocreatina, energía instantánea. A unos minutos, empieza a quemar el glucógeno que tiene guardado en los músculos. Y aquí es donde, si te quedas sin kin, te das contra el famoso muro. Y ya para esfuerzos muy largos, de horas, activa el metabolismo aeróbico, que es la forma más eficiente de quemar grasa y aguantar. Cuando hacemos ejercicio, los músculos no solo se contraen, actúan casi como una glándula, como un órgano que segrega cosas. Liberan unas señales químicas que viajan por todo el cuerpo y le dicen a otros órganos, oye, hay que ponerse las pilas y adaptarse. La pregunta es, ¿cómo se comunican? ¿Cuál es ese lenguaje secreto? No se trata de que nuestros genes cambien. El ADN es el que es. Se trata de cómo nuestro cuerpo lee esos genes. Imaginen que el ADN es un libro de recetas gigantesco. La epigenética son las notas en los márgenes, los subrayados, los posits que dicen, usa esta receta ahora o ignora esta otra. Y resulta que el ejercicio es un experto en escribir esas notas y poner esos marcadores justo donde hacen falta. Y este es el resultado final, la gran imagen. Cuando los músculos se contraen, se activan esos cambios epigenéticos. Y esas notas que se escriben en el libro de recetas viajan por todo el cuerpo. Le dicen al hígado cómo gestionar el azúcar, al tejido graso que empieza a quemar más, e incluso influyen en el cerebro. De repente, el músculo pasa de ser un simple motor a ser el director de una gran orquesta metabólica que afina y coordina todo el sistema. El sistema del complemento es como si el ejército inmunitario pidiera apoyo aéreo. Es un grupo de proteínas que, cuando se activan, provocan una reacción en cadena brutal. Primero, marcan a los invasores para que otras células se los coman. Y como golpe final, forman una especie de taladro que, literalmente, agujerea la membrana de la bacteria y la revienta. El arma estrella de la inmunidad adaptativa, el anticuerpo. Hay que fijarse en esa forma de I tan característica. Las puntas de esa I son lo que llamamos regiones variables. Son totalmente únicas y están diseñadas para encajar con una precisión milimétrica en un patógeno concreto, como una llave en su cerradura. Es cada uno para lo suyo. Tenemos la IgM, que es la primera que llega al lugar de la infección. La IgG es la más abundante y la que nos da memoria a largo plazo. Por eso es tan importante para las vacunas. La IgA protege las puertas de entrada, como la boca o los intestinos. Y la IgE, la IgE es la famosa responsable de las alergias. Una alergia es un ataque del sistema inmunitario. La IgE se vuelve loca y confunde una proteína inofensiva como la del cacahuete con un enemigo mortal y lanza un ataque con todo. En cambio, una intolerancia, como a la lactosa, no tiene nada que ver con el sistema inmune. Es un problema digestivo. Falta una enzima para digerir un azúcar. Nuestro principal sistema para eliminar residuos, la orina, es básicamente agua. Pero es que un montón de fármacos o toxinas que ingerimos se disuelven en grasa, no en agua. Es como intentar limpiar aceite con agua. Imposible. Nuestra depuradora personal utiliza un ejército de enzimas llamado sistema citocromo P450. Estas enzimas pillan las sustancias grasientas, las modifican químicamente, y las convierten en algo soluble en agua. Y ya está, listas para que los riñones las filtren y las echen. El sistema citocromo P450. Es como un equipo de limpieza de élite, una familia de enzimas que están sobre todo en el hígado. Su misión, coger sustancias que son liposolubles, o sea, que se disuelven en grasa, y transformarlas para que sean hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua. ¿Y para qué? Muy sencillo, porque nuestros riñones solo saben eliminar lo que va disuelto en agua. La mayoría de los medicamentos tienen que ser grasosos para poder atravesar las membranas de las células y hacer su trabajo. Pero claro, eso mismo hace que sean muy difíciles de eliminar. Así que ahí entra el hígado, los transforma químicamente y permite que el cuerpo se deshaga de ellos. Es una solución brillante a un problema bioquímico súper complejo. La leptina es una hormona que fabrican las células de grasa y es como el chivato que le dice al cerebro, que ya estamos llenos para de comer. ¿Qué pasa cuando se pierde grasa? Que bajan los niveles de leptina. El cerebro no dice que bien, no. El cerebro entra en pánico, se cree que nos morimos de hambre y activa un deseo brutal por alimentos calóricos para sobrevivir. Imaginemos por un momento que sufrimos una invasión a diario, pero no una con soldados, sino con moléculas. Con cada respiración que hacemos, con cada bocado, cada vez que tocamos algo, miles de compuestos extraños entran en el organismo. ¿Qué son exactamente estos invasores? Están por todas partes, en nuestro día a día, en los productos de limpieza que usamos, en los cosméticos, en la comida que ha sido tratada con pesticidas, incluso en el humo del tabaco. Como podemos ver aquí, forman parte de nuestra vida moderna. El problema es global. Pensemos en los microplásticos. Esas partículas diminutas que vienen de la degradación del plástico han llegado literalmente a todos los rincones del planeta y por supuesto han entrado en la cadena alimentaria y en nuestros cuerpos. Y por si fuera poco, tenemos la industria a gran escala. Procesos industriales que liberan al medio ambiente compuestos como las dioxinas o los retardantes de llama que se añaden a los muebles o a los aparatos electrónicos. Todos, de una forma u otra, acaban en el entorno y al final en contacto con nosotros. Literalmente significa vida extraña. Es cualquier sustancia química que es ajena a un organismo. Un auténtico forastero químico. El cuerpo no lo reconoce como algo propio y, como es lógico, activa todas sus alarmas. Cualquier sustancia que entra sigue una especie de hoja de ruta, un protocolo súper claro conocido por las siglas LADME. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Da igual cómo entre, si la ingerimos, la inhalamos o la absorbemos por la piel, el cuerpo la guía por el torrente sanguíneo directamente a su centro de procesamiento para, idealmente, ser expulsada. Y el cuartel general de toda esta operación, el gran héroe de nuestra historia, es el hígado. Pensemos en él como si fuera una planta de tratamiento de residuos de altísima tecnología. Su trabajo es coger estas sustancias extrañas y transformarlas químicamente para que se puedan disolver en agua. ¿Para qué? Muy sencillo, para poder expulsarlas fácilmente por la orina o la bilis. ¿Qué pasa cuando llega un invasor para el que la fábrica no está preparada? Pues aquí es donde la historia se complica y aparece un villano formidable, las sustancias PFS. Esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. Se les llama químicos eternos. Y el motivo es bastante aterrador. Nuestro cuerpo y el planeta en general apenas pueden descomponerlos. Son, a efectos prácticos, casi indestructibles. Y lo más alucinante, o más bien preocupante, es dónde están. No hablamos de un compuesto químico exótico que solo se ve en laboratorios. ¿Qué va? Están en las sartenes antiadherentes, en los envoltorios de la comida rápida, en la ropa impermeable, en la espuma de los extintores, incluso en el hilo dental. Están, de verdad, por todas partes.
Y aquí tenemos la explicación de por qué son tan increíblemente resistentes. Una molécula orgánica normal tiene enlaces que las enzimas de nuestro hígado saben cómo romper. Pero las befas tienen una especie de armadura molecular, un blindaje de enlaces entre carbono y flúor. Y ese es uno de los enlaces químicos más fuertes que existen. Las herramientas de nuestro hígado simplemente no pueden con él. Otro factor que es clave, la genética. Hay personas que genéticamente son metabolizadoras rápidas, otras son normales y otras son lentas. Esto tiene unas consecuencias enormes. Imaginemos que 3 personas distintas toman la misma dosis de una sustancia. El metabolizador lento podría acumularla hasta alcanzar niveles tóxicos. El normal pues obtendría el efecto esperado. Y el rápido podría eliminarla tan deprisa que ni le haría efecto. Esto explica por qué un mismo químico afecta de manera tan diferente a cada persona. Cuando un xenobiótico no se puede eliminar, primero se bioacumula, es decir, se queda almacenado en el cuerpo, a menudo en los tejidos grasos, a veces durante años. Mientras el cuerpo intenta sin éxito descomponerlo, y ese esfuerzo genera lo que llamamos estrés oxidativo. Es como si saltaran chispas tóxicas a nivel celular que con el tiempo pueden dañar lo más fundamental, nuestro ADN, las proteínas y la estructura de nuestras células. La ciencia ha podido documentar y relacionar con la exposición a estos químicos eternos. Como se puede ver, afecta a prácticamente todo: el sistema inmunitario, el endocrino, el desarrollo del feto. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, como el de riñón o el de testículos, de daño en el hígado, problemas de tiroides, colesterol alto e incluso algo muy relevante, una peor respuesta a las vacunas, sobre todo en niños. Y como decíamos, afecta hasta el desarrollo del feto durante el embarazo. Los estudios también sugieren que ese estrés oxidativo crónico, ese desgaste celular del que hablábamos, podría ser un factor implicado en enfermedades neurodegenerativas devastadoras como el Parkinson o la ELA. El cerebro, de hecho, es especialmente vulnerable a este tipo de daño.